Bueno amigos, vamos entonces a continuar con nuestro programa Sábado de Tertulia en el Colegio en el área Auditoría y Contabilidad dentro del ciclo Principios, Normas y Estrategias. En la sección anterior estuvimos hablando con el licenciado Gustavo sobre cuáles eran los principios que prevalecían o que se veían afectados cuando las empresas seleccionaban el modelo de revaluación. Y en esta sección vamos a tocar cuáles son las normas contables que rigen en nuestro país para poder llevar a cabo, o cuando la empresa selecciona el modelo de revaluación, para llevar el proceso de revaluación. Y cuáles son, de una u otra manera, las limitaciones que esa norma nos da para el uso de los dos elementos que se incorporan, que son un aumento o una disminución a un activo, y un aumento o una disminución en la parte patrimonial. Para esa segunda sección vamos a contar con el licenciado Alexis Ferreira, socio de la firma PWS, al cual entonces le invitamos para que nos acompañe en esta sección para que hablemos sobre cuáles son cuáles son las normas que regulan este modelo. Una primera pregunta que se nos ocurre es: ¿este modelo de revaluación sirve para todos los activos o para unos activos en particular? Okay. Bueno, primero que nada, buen día y muchas gracias por la invitación. Tenía tiempo que no me conectaba con el colegio aquí en esta hora, bueno, por razones profesionales. Y atendiendo a la pregunta, lo que establece la norma básicamente para cumplir o para que este estudio que haga un perito tasador en la determinación de un avalúo sobre la propiedad de este equipo es que básicamente debería estar orientado al rubro completo del activo o de la propiedad de equipo que se esté revaluando. Ejemplo, si yo voy a revaluar una maquinaria, yo debería estar haciendo un estudio para la revaluación de la totalidad de las maquinarias que están incluidas en mi estado financiero. Eso es básicamente lo que establece la norma, aparte de otros parámetros que tienen que ver con que una vez que yo adopto este modelo en mi estado financiero, tengo que estar consciente de que la norma me dice que este avalúo tiene que tener unas actualizaciones progresivas si estamos en una economía que tiene distorsiones importantes por temas inflacionarios y devaluación de la moneda, caso particular de Venezuela. Entonces las entidades o empresas que adopten este modelo tienen que saber y conocer que están obligados a hacer sus actualizaciones progresivas. No pueden vivir con un avalúo registrado en el 2015 y que pase 4 años y decir que ese valor está razonablemente presentado en el estado financiero. Pero entonces es un modelo únicamente para propiedad, planta y equipo. No, también puede aplicarse para lo que son los activos intangibles, que básicamente es un concepto similar a propiedad, planta y equipo, lo único que lo diferencia es que son activos que no son palpables en la organización. Solamente entonces para esos dos grupos. Yo no puedo utilizar el modelo de regulación, por ejemplo, para agricultura o para instrumentos financieros, no, para nada de eso. No, solamente propiedad, planta y equipo y activos intangibles. La NIS 16 y la NIS 38, que tratan los temas de propiedad, planta y equipo y de activos intangibles, señalan estos modelos. El resto de la norma no lo especifica, aun cuando hacen algunos cruces o algunas acotaciones a ella. Y en el caso de las pymes, las bases contables o las normas en las que nos podemos amparar serían la sección 16, 17 y 18, que serían propiedad, planta y equipo, propiedad de inversión y activos intangibles. Licenciado, la pregunta obligada: ¿y qué consiste eso del modelo de revaluación? ¿Qué es revaluar? Revaluar es, bueno, yo creo que ya lo adelanté en la respuesta anterior, es hacer un estudio. La norma lo que nos señala es que, bueno, este estudio no lo hace cualquier profesional, sino que tiene que ser un experto con la competencia para poder realizar este estudio bajo unos cálculos que él maneja por producto de toda la capacitación profesional que tiene él, y él nos va a decir a nosotros como contadores o a los propietarios de la entidad, una vez concluido su estudio, cuál es el valor que tiene esa propiedad en base a unas técnicas estadísticas y contables, y con ese valor entonces que nosotros como contadores deberíamos hacer los análisis pertinentes antes de hacer la adopción del modelo de revaluación. Pero entonces un modelo de revaluación va a generarme un valor, y ese valor yo lo voy a incluir en la contabilidad. Ciertamente, una vez que tenemos ese estudio, por eso es que yo digo, ahí es donde viene la parte de nosotros los contadores y de la administración de la entidad, en analizar ese valor y contrarrestarlo con la situación financiera incluida en los estados financieros del balance de comprobación. Entonces yo debería tomar o determinar cuál es ese mayor o menor valor que me está dando este experto y compararlo con mis cifras ajustadas por inflación en el caso de si estoy elaborando unos estados financieros bajo principio, y ahí determinar cuál es ese posible incremento que pueda tener este rubro revaluado para incorporarlo a mis estados financieros, o cualquier disminución que pueda tener también, porque no necesariamente estamos hablando que
el estudio que nos da este experto es mayor o no a nuestra cifra contable. En la práctica personal he visto que estos valores tienden a ser más grandes que los que están contablemente y en el ajuste por inflación de estas entidades. Pero se han visto casos donde pueden ser menos. Nos debe quedar claro entonces de que una revaluación puede llegar a ser un incremento del valor, pero también puede llegar a ser una disminución del valor. O sea que cuando hablamos de revaluación es o aumento el activo o disminuye el activo. Y la otra pregunta, si el activo aumenta, ¿qué otra cosa aumenta? Porque tenemos que en contabilidad lo que aumenta por una parte de la ecuación tiene que necesariamente aumentar por el otro lado. La teoría del cargo y el abono, efectivamente. Entonces, si aumenta el activo, ¿qué otra? Si una vez que el contador comienza a hacer el análisis con la información financiera, tanto la que me dio el experto en el avalúo como la que tengo yo en mi estado financiero, eso me determina un mayor valor de la propiedad planta equipo. Efectivamente hay que hacerle un débito al rubro o a la línea de los estados financieros propiedad planta equipo, y la contrapartida sería un superávit por revaluación. En el patrimonio. En el patrimonio pasa por resultados integrales, un estado que se conoce estado de resultados integrales, y después se presenta en el estado de cambios del patrimonio una columna que debe mostrar estos incrementos a medida que se vayan haciendo y reconociendo en los estados financieros. Ajá, y si disminuye el valor del activo, ¿a dónde voy a hacer del otro lado de la ecuación que disminuye? Efectivamente debo hacerle un crédito a la propiedad frente a equipo y sería una disminución del superávit por revaluación si lo tenemos reconocido. En lo contrario, tocaríamos los resultados del ejercicio. Vamos a ver si aclaramos un asunto. Si yo aumento el activo, voy a aumentar el patrimonio por superávit por revaluación. Pero si el activo disminuye, tengo que ver primero si tengo un superávit por revaluación, bajo ese superávit por revaluación. Claro. Y si no lo tengo reconocido, entonces voy directamente a los resultados. Ahora, ¿cuál entonces es la diferencia entre el aumento del patrimonio vía revaluación con el aumento del patrimonio vía ajuste por inflación? Porque el ajuste por inflación también me aumenta el activo y aumenta el patrimonio, o me disminuye el activo en caso de que no haya inflación sino deflación, y me disminuye también el patrimonio. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si lo vemos desde ese punto, prácticamente no existiría diferencia considerando los niveles inflacionarios que hay en el país. Pudiera que el valor de ajustar por inflación de los activos supere este valor del avalúo, y estaríamos hablando de la misma transacción o el mismo asiento contable en el caso de que se quiera aumentar el capital social de este valor. Entonces ahí no estaríamos estableciendo diferencia porque es un mayor valor que está arrojando el activo. La única diferencia es la forma como se determina. Una me la determina un experto y la otra viene arrojada por un proceso que es aplicar un ajuste de inflación con base a una norma, que en este caso es la NIC 29 o la sección 31 de la NIC para el activo. Pero si no hay diferencia, entonces los aspectos, vamos a decirle matemáticos, de aumento, disminución, tiene que haber alguna condición que me lo hace diferente. ¿Qué diferencia hay entre el superávit por revaluación que tengo en el patrimonio a las utilidades acumuladas que están de una u otra manera recogiendo el ajuste por inflación? No, el ajuste por inflación nos va a dar una partida, aparte del ajuste particular que puedan tener las partidas de resultados, nos va a dar lo que conocemos como el REM, el resultado monetario del año, el cual puede ser una ganancia o pérdida dependiendo de la posición monetaria que haya tenido la entidad, si fue activa o pasiva. En el caso de posiciones activas nos generan unas pérdidas inflacionarias, posiciones pasivas nos generan una ganancia inflacionaria porque estamos ganando por deberle un tercero y estamos ganando por lo que conocemos como inflación. Entonces eso sí nos va a arrojar lo que es el estado de resultados ajustado por efecto de inflación, lo cual efectivamente llega a un estado de situación o un estado de cambios de patrimonio en la parte de utilidades no distribuidas, mientras que la parte del reconocimiento de superávit se reconoce en una columna aparte. No pudiera estar en la columna de utilidades no distribuidas, sino en la de superávit. Pero ¿cuál es la condición que tiene esa ganancia o esa pérdida que no la tiene la ganancia o pérdida, la tengo que llevar separada? La condición específica es que la ganancia, al caer en los UND, yo dispongo de ella y puedo hacer cualquier tipo de decreto de dividendo, bien sea para aumentar capital, o sea, puedo disponer del saldo que tengo acumulado en las UND, mientras que el otro es una partida no líquida en los estados financieros, de la cual no se puede disponer libremente porque es un superávit reconocido, pero no líquido para los estados financieros o para la entidad. Entonces eso se corresponde con lo que la aclaratoria de la Federación cuando dice que no se puede capitalizar el superávit por revaluación porque no está realizado. No está realizado, no es líquido, no puedo determinar o no puedo aprovecharme de esa partida para hacer un aumento de capital o para hacer un decreto de dividendo. Y pregunto, porque nos han llegado, digamos, algunos comentarios y nos dicen, mire, pero se está haciendo.
O sea, en Venezuela se está haciendo. Entonces, ¿bajo qué principios se están haciendo? Si se está haciendo eso, si nuestros principios y nuestras normas dicen que no lo debemos hacer. O es decididamente una desviación de principio flagrante que se está haciendo cuando se hace esa capitalización. Efectivamente, en la práctica hemos visto o se han visualizado entidades que están teniendo este tipo de operaciones. Efectivamente es una desviación del principio porque no lo contempla ninguna de las normas que mencioné anteriormente. Entonces, el deber del contador, en este caso mi persona como auditor, sería hacer una revelación de los estados financieros de que esos estados financieros no están presentados bajo principios y las razones por las cuales no se presentan bajo principios. Esto suele hacerse en la nota de políticas contables, en la nota número 2, donde se dicen cuáles son las bases contables que respaldan la información financiera que tienen esos estados financieros y cuál es la desviación que tienen con los principios. Y en la parte del rol del auditor tiene que haber una opinión donde se haga algún tipo de salvedad o una abstención de opinión dependiendo de si estos efectos son importantes o si afectan algunas líneas significativas de los estados financieros y hacer ese tipo de opinión de que no cumplen con principios y las razones. Es muy importante establecer las razones por qué no cumplen con principios y los efectos. Porque para un lector de los estados financieros yo puedo tomar y puedo decir que los estados financieros contemplan todo lo contenido en las normas, excepto por esta desviación yo puedo tomar decisión. Mientras que si yo no explico la situación y los efectos, yo pudiera pensar que hay muchas más desviaciones. Entonces eso puede ser un poquito la aclaración hacia los lectores. Recuerden que los estados financieros de propósitos generales para cualquier usuario, llámese accionista, acreedores, banca, y los estados financieros, en este caso bajo un principio contable, un marco normativo de la entidad, porque ya se desvía de lo que es la norma, son estados financieros para usos específicos del accionista que quiere tomar decisiones con base en un incremento del capital social, producto de una capitalización del superávit. Muy bien, licenciado Alexis, realmente nos ilustra muchísimo con respecto a las normas porque nosotros recordamos que antes de 1992, cuando estaba la DPC-1, las entidades hacían, ustedes ni habían nacido, ya yo tenía rato afuera, pero yo recuerdo que cuando en esa época, antes de que saliera la DPC-10, estaba la DPC-1, que era la que regulaba el activo fijo, que también de manera expresa decía que eso no se podía capitalizar. Sin embargo, era una práctica común en esos momentos de las empresas hacer el superávit por revaluación. O sea que esto no es de hoy. Esto viene de una desviación del principio de antes y entonces vamos a ver cómo se resolvió antes y cómo se resolvió ahora. Porque la realidad es que se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando hagamos nuestra actuación? Y eso sin duda alguna lo vamos a estar vislumbrando en la tercera sesión. Vamos a dejar complementando ese comentario, efectivamente se está haciendo la práctica. Yo creo que lo importante es el papel que jugamos nosotros contadores en este tipo de práctica, no necesariamente indicarle a los directivos de estas entidades que están haciendo las prácticas que está mal o está bueno, sino determinarles cuáles son los efectos de tomar un escenario o el otro. No está mal presentar unos estados financieros bajo principios contables siempre y cuando se señalen las políticas contables y se indique si son auditados que no están bajo principios. Pero sí hacerles saber a esos encargados de que esos estados financieros no están bajo principios y que si a futuro si los van a querer bajo principio van a tener que reestructurar sus estados financieros y por todo el trabajo que hay que hacer, porque a veces los que están a cargo de la administración de la entidad no suelen ver los efectos a futuro. Entonces eso sí me parece importante, que nosotros como contadores tenemos que explicarle, no está malo, pero sabes que entonces de aquí en adelante tus estados financieros están bajo un marco contable que no son los principios aceptados por la Federación de Colegios Contables. Me fascina esa posición, porque no es ser inquisitorio, sino alertarles, mire, en el futuro usted puede tener problemas. Porque por cualquier razón usted necesita volver al carril, bueno, le va a costar de otra manera porque va a tener que reestructurar todo eso. Es algo similar a lo que está pasando ahorita con los INPC que va a ser objeto de conversación. Ese es otro programa. Bueno, vamos a abrir nuestros micrófonos para las preguntas al licenciado Alexis Pereira sobre la normativa que tenemos para nosotros los contadores públicos trabajar o aplicar cuando las empresas seleccionan el modelo de revaluación. A ver, preguntas que nos lleguen por teléfono, por nuestras redes o en la presencia de las personas que tenemos en el estudio. Tenemos una pregunta en el público. Con respecto a la utilización
aplicación de un marco contable que no es el que está previsto en las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Venezuela, que es lo que obliga el Código de Comercio, y entonces, que en este caso son las BABENI, han considerado el impacto que tiene que cuando la entidad no cumple con lo que está previsto en el Código se vuelve una persona jurídica irregular y por lo tanto se pierden las protecciones previstas para las compañías anónimas y las sociedades anónimas en el mismo Código de Comercio para los accionistas. ¿Ustedes han evaluado eso en la práctica? Bueno, en la práctica, como auditor, te puedo decir que conozco elevados casos de estados financieros que se presentan bajo bases contables. Por distintas razones, no estoy refiriendo a que sea solo por el método de haber capitalizado un superávit por revaluación. No sé, la compañía tiene algunas propiedades de inversión y no determinó los valores razonables y se hace esos comentarios y son desviaciones al principio y son aceptados. Inclusive, conozco de casos de entidades que presentan estados financieros o bolívares históricos, eso es una desviación de principio y están en las calles y se están tomando decisiones sobre eso. Yo creo que lo relativamente importante es emitir un estado financiero histórico y no decirlo en las políticas contables. Es una desviación, estamos claros. Yo tengo que decir que los estados financieros se desvían o tienen una desviación importante de los principios porque no están presentados bajo el costo reexpresado utilizando los INPC y cumpliendo con las normas aplicables por la Federación y en el caso de Venezuela el BABENI número 2. O sea, yo tengo que hacer ese señalamiento en los estados financieros. Si yo lo hago, yo no estoy engañando a ningún lector, yo le estoy diciendo, mira, esta es mi información financiera y está desviada en principio por esta razón. El error que cometen algunos contadores es que hacen y presentan estos estados financieros, inclusive dicen que está bajo principios y comienzan a pegarse inclusive notas que vienen de estados financieros actualizados y es falso. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que tener mucho cuidado, mucho escepticismo profesional a la hora de elaborar esta nota de los estados financieros. Recuerden que nosotros somos los que redactamos o asesoramos a las compañías en las revelaciones que le vamos a hacer a estos estados financieros para que sean claros para todos los usuarios de los mismos. Claro, también entiendo y me aclara usted lo que estoy entendiendo en estos momentos. Una cosa es no aplicar una norma o una sección de la norma que la norma lo tiene previsto como tal, pues dice, bueno, si usted su juicio profesional considera que no es aplicable, usted lo revela. Una cosa es no aplicarla y otra cosa es desviar un principio. Exacto. Esos son diferentes. Sí, desviar un principio puede ser interpretarlo de mi manera en beneficio de presentar una información financiera quizás falsa o que me ayude a mí a mostrar unos mejores resultados. No aplicar una norma es sencillamente yo como entidad no quiero hacer los reconocimientos que estipula este marco normativo, pero debo decirlo en mis notas de los estados financieros, no puedo obviar esa información. Ahí es donde podemos estar fallando los contadores públicos o las personas responsables de la elaboración de estos estados financieros en las entidades. Una pregunta que nos viene por las redes, licenciado, nos dice, bueno, si yo puedo dejar de aplicar una parte de una norma y en Venezuela estoy obligado a aplicar un ajuste por inflación basado en unos INPC, esos INPC tienen que estar de una u otra manera con una condición emitidos por un ente que todos de una u otra manera creamos en ese. Entonces yo pudiera, ahorita en estos momentos la Federación asume que hay unos INPC emitidos por un ente privado porque el Banco Central de Venezuela hasta no hace mucho, después hablamos un poquito de eso, no los había emitido, entonces que yo podía utilizar esos INPC, ¿okay? Pero dentro de mi juicio profesional yo pudiera decir, bueno, no tengo ningún ente que me emita INPC, no voy a tomar esos INPC porque yo le hago una evaluación de esos INPC y no de una u otra manera voy a tener que bajarlos a deterioro porque no representan la realidad de mi empresa. Entonces yo pudiera decidir no aplicar el ajuste por inflación, eso se considera entonces una no aplicación de la norma y por lo tanto igualito tengo que revelarla, pero no necesariamente sería una desviación. No es una desviación, sino es un incumplimiento de un marco normativo que en este caso, como lo dije anteriormente, sería la NIP 29, la sección 31 de la NIP para las pymes, en el caso de Venezuela el boletín número 2, el cual ya está en su versión número 4, que también es importante recordarlo y que nos estipulaba aquellas alternativas que podíamos tomar para presentar estados financieros ajustados por inflación por la ausencia de este organismo en la publicación de los mismos desde enero de 2016. Sí, es un incumplimiento en un marco normativo, no lo estoy desviando,
sino que yo siento que aplicar una reexpresión de los estados financieros con base a un indicador de inflación distorsiona la información financiera. Decidí no hacerlo, pero debo hacer la revelación de los estados financieros. Listo. Porque reconocer ese valor podría también después hacer unos análisis adicionales por temas de deterioro. Recuerden que aplicar la reexpresión no es solamente decir, bueno, este es el valor del activo, lo reexpreso y este es el valor al 31 de diciembre, si es el cierre contable de la entidad, sino ver si ese valor es razonable para los estados financieros, porque si las situaciones económicas de la entidad no son las más favorables, pues podemos estar hablando quizás de indicios de deterioro, un posible ajuste que pasa por el estado de resultados, por el reconocimiento exterior, si ese valor distorsiona la información financiera. No, incluso ahí habría que ver los costos asociados a ello, porque a lo mejor es mayor el costo de aplicar el ajuste por inflación y después hacer la evaluación del deterioro que el costo de no aplicarlo y revelarlo. Probablemente ahí pudiera entrar una parte de costo. Bueno, licenciado Alexis, de verdad muchísimas gracias. Vamos a de una otra manera a puntualizar lo que creemos haber obtenido de su conversación, y es que la norma de una otra manera nos genera un modelo de revaluación exclusivamente para propiedad, planta, equipo y activos intangibles. Además de eso, que el valor del activo puede aumentar o disminuir y por ende el patrimonio aumenta o disminuye bajo ese esquema. Pero eso sí, el aumento del patrimonio, por pasar por otros resultados integrales, pasa a la condición de no realizable y por lo tanto no es susceptible de su capitalización porque no se considera realizado o dentro de los conceptos del Código de Comercio líquido y devengado como para repartirlo. ¿Estamos ahí en línea con eso? De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos entonces a nuestro segundo corte. Y para la tercera sección vamos a contar con el licenciado Vicente Maurete, quien nos va a hablar, va a ser como abogado del diablo, porque nos va a hablar sobre las estrategias, qué cosas se hacen o qué cosas se están haciendo o qué cosas se pueden hacer siempre que nos mantengamos dentro de los aspectos de principios y normas que nos regulan. Ya regresamos con nuestro programa.